Bueno, en este vídeo vamos a hablar de factores ecológicos, pero en concreto vamos a hablar de los factores bióticos. Si recordáis, cuando hablábamos de biocenosis decíamos que eran el conjunto de seres vivos que habitan en un ecosistema. Realmente estos seres vivos dentro del ecosistema se organizan y se estructuran formando poblaciones y comunidades. Una población es un conjunto de seres vivos de la misma especie que se encuentran en un lugar concreto y en un momento también concreto. Cuando nosotros hablamos del conjunto de poblaciones que habitan en un ecosistema en concreto es cuando estamos hablando de comunidad, conjunto de diferentes poblaciones entre las que se establecen relaciones entre ellos. Cuando hablamos de las relaciones que se establecen entre estas poblaciones, cuando hablamos de las relaciones que se establecen entre los seres vivos, entonces es cuando estamos hablando de las relaciones bióticas. En general, nosotros podemos diferenciar dos grandes grupos de relaciones entre seres vivos. Relaciones intraespecíficas, que son las relaciones que se dan entre seres vivos de una misma especie, y relaciones interespecíficas, que son las relaciones que se dan entre seres vivos de especies diferentes. Cuando nosotros hablamos de relaciones intraespecíficas, realmente estamos hablando de relaciones que se dan entre individuos de una misma población, o bien también entre relaciones de individuos de poblaciones diferentes, pero siempre de los mismos, de los seres vivos de la misma especie, ¿de acuerdo? Intraespecíficas. Sin embargo, cuando hablamos de relaciones interespecíficas, estamos hablando de relaciones que se establecen entre poblaciones diferentes, pero además son poblaciones de especies diferentes que forman parte de una misma comunidad, ¿de acuerdo? Vamos a empezar hablando de las relaciones intraespecíficas. Hay varios tipos, aquí tenéis las 4 más importantes. Las relaciones familiares, tenemos por ejemplo una manada de lobos. En este tipo de relaciones lo más característico es que los miembros que forman parte de esa población se establecen relaciones de parentesco entre ellos, es decir, es como si estuviéramos hablando de los padres, hijos, tíos, primos, etc., que conviven, no se separan porque obtienen un beneficio mutuo. Normalmente es la procreación, entre ellos se pueden reproducir aumentando el número de individuos o incluso la defensa frente a otros animales que les puedan atacar o incluso cazar juntos para conseguir alimento. Esas son las relaciones familiares. Las relaciones coloniales, tenemos aquí un ejemplo de los corales que es de las más típicas, es una relación muy específica en la que los miembros de la misma especie, en este caso serían pólipos, comparten entre ellos una parte de su propio cuerpo. En este caso es un esqueleto externo formado de carbonato cálcico principalmente. Entonces, normalmente es un tipo de relación que se establece entre seres vivos que tienen una reproducción asexual importante y entonces quedan unidos, los descendientes quedan unidos entre ellos. El beneficio, pues forman una unidad mayor. Aquí, por ejemplo, si nosotros vemos a este coral, pensamos que es un único individuo, sin embargo no es un individuo, es una colonia. Aquí hay cientos o miles de individuos que forman una unidad principal y por tanto pues la defensa frente a otros seres vivos es mejor, ¿de acuerdo? Entonces obtienen fundamentalmente ese beneficio, un cobijo mutuo, etcétera. En las relaciones sociales son unas relaciones también muy características que es muy frecuente en insectos sociales. Aquí veis un ejemplo de las abejas, pero también se dan en las termitas, en las hormigas. Estas se caracterizan porque se establecen relaciones de jerarquía, es decir, hay distintas castas en donde en cada uno de los estratos sociales, en cada una de las castas, tienen una función diferente. Entonces, todas trabajan para el bien común, trabajan para la colonia, para mantener la colonia y que no desaparezca. Sin embargo, realizan trabajos distintos. Es muy importante porque además incluso físicamente son diferentes, pero es que incluso hasta genéticamente también son diferentes. Son relaciones que tienen un gran interés y muy peculiares.
Las relaciones gregarias son relaciones de individuos de la misma especie, pero entre las que no tiene por qué existir relaciones de parentesco entre ellos. Entonces, en un momento determinado se reúnen para obtener un beneficio común. Normalmente ese beneficio puede ser la defensa frente al ataque de otros animales. Es muy frecuente que se dé, por ejemplo, en aves. Aquí tenemos una serie de gansos que están emigrando, ¿no? Las grandes migraciones que se dan de unas zonas a otras, se forman bandadas de aves que luego también cuando llegan a las zonas donde por ejemplo ponen los huevos, los ponen todas juntas para defenderse mejor del ataque de otros animales extraños. Luego también crían a sus crías propiamente una vez que nacen. Es muy frecuente también las relaciones gregarias en los grandes herbívoros de África, en los ñus, por ejemplo, ¿no? Que forman grandes manadas que se desplazan de unos sitios a otros. En todos estos casos de relaciones intraespecíficas vemos que se da un beneficio, obtienen un beneficio los miembros de cada una de las poblaciones. Sin embargo, sí que se pueden dar relaciones, sobre todo en relaciones familiares, pueden darse otro tipo de relación entre los propios miembros de la población de competencia. Por ejemplo, es muy frecuente que los machos luchen entre ellos para ver quién es el líder. El que tenga ese liderazgo es el que va a cubrir a las hembras, por ejemplo, en la reproducción. Entonces compiten entre ellos en un momento determinado para poder conseguir el mayor número de hembras. Esta competencia también se da en muchas ocasiones por el alimento, a ver quién es el que come primero una vez que han cazado, o incluso por el territorio. ¿De acuerdo? O sea que puede haber también relaciones en donde entre los miembros se establece un perjuicio. Bueno, las relaciones interespecíficas son relaciones que se dan entre poblaciones diferentes, son relaciones que se dan entre seres vivos de especies diferentes y por tanto de poblaciones diferentes. Aquí tenéis las más importantes. En el mutualismo se caracteriza porque los individuos entre los que se da la relación hay un beneficio mutuo. En este caso tenemos pólipos y pez payaso. Entonces el pez payaso se beneficia, vive entre los pólipos y lo que tiene es una defensa. Los pólipos a ellos no les atacan, no les hacen daño y se pueden defender así de otros animales que no vienen a cazarlos. Y los pólipos también se ven beneficiados porque los peces payasos se encargan de limpiarlos. ¿De acuerdo? Entonces hay un beneficio mutuo. En el comensalismo y en el inclinismo es un tipo de relación similar en el cual hay uno de los individuos que obtiene un beneficio, mientras que el otro individuo no obtiene ni beneficio ni perjuicio. La diferencia está en el beneficio que se obtiene. Por ejemplo, en el caso del comensalismo, el beneficio que obtiene es alimentación. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos los peces rémora que está con los tiburones. Entonces, los peces rémora se alimentan de los restos de alimentos del tiburón. Ellos se ven beneficiados de esta relación porque no tienen que buscar el alimento, lo consiguen del propio tiburón, mientras que el tiburón no se ve perjudicado tampoco, le da lo mismo una cosa que otra. ¿De acuerdo? Entonces, el comensal en este caso es el pez que se aprovecha, el que tiene el beneficio. Cuando hablamos de inclinismo, en este caso el inquilino, que es el búho, es el que obtiene el beneficio. En el inclinismo el beneficio que obtiene es de una casa, una vivienda. Entonces, en este caso es el árbol que no obtiene ningún beneficio, ningún perjuicio. Esta es una oquedad que hay en el árbol y el búho se aprovecha de este hueco para poder vivir allí y poner ahí sus huevos. ¿De acuerdo? En el caso del parasitismo es una relación diferente en donde hay uno de los miembros, que es el parásito propiamente, obtiene un beneficio a costa de otro ser vivo que es el que llamamos huésped que obtiene un perjuicio. Aquí tenemos el mosquito que se alimenta del otro animal, le chupa la sangre, entonces él obtiene un beneficio porque obtiene el alimento pero el otro sale perjudicado. La característica fundamental del parasitismo es que nunca el parásito mata a su huésped, porque si lo matara dejaría de obtener este beneficio y tendría que buscar otros huéspedes para poder alimentarse. ¿De acuerdo? Entonces, en general, en el parasitismo no se mata al otro miembro que está saliendo perjudicado. Esa, de hecho, es la diferencia fundamental con la depredación. En la depredación hay uno de
una de las especies sale beneficiada mientras que la otra sale perjudicada, pero además muere. Aquí tenemos, por ejemplo, un leopardo que sería el depredador que mata a sus presas para poder comérsela. Entonces es una relación de beneficio y perjuicio, pero el perjudicado realmente muere, ¿de acuerdo? Y luego, por último, en la competencia es una relación entre especies diferentes en donde ambos miembros salen perjudicados porque están compitiendo por un bien escaso. Ese bien puede ser el alimento, puede ser el espacio. Aquí tenemos, por ejemplo, una hiena y un león. Entonces, en este caso están compitiendo por el alimento. Ambos son grandes carnívoros. Entonces luchan, compiten entre ellos pues, por conseguir a la presa, incluso para quitársela uno a otro. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, es una relación negativa para ambas especies, aunque finalmente suele haber uno que es el que se lleva la presa, ¿no? El alimento. Bueno, y esto es todo en cuanto a las relaciones bióticas. Con esto terminamos esta primera parte en donde hablamos de la estructura y composición del ecosistema. Ahora habría que hablar de otra parte también muy importante que es la dinámica de los ecosistemas, cómo funcionan. Bien, pues espero que os haya parecido interesante. Hasta pronto.